Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos esperamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Is this still a thing? En América Latina y el Caribe hay 70 millones de personas con discapacidad. La falta de infraestructura accesible es una de las barreras que enfrentan. Desde el BID promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, el fortalecimiento institucional en temas relacionados y el desarrollo de estándares de accesibilidad universal en la infraestructura. Un ejemplo es el Programa de Sustentabilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico en República Dominicana, donde se desarrolló una política de inclusión laboral. También se construirán baños accesibles gracias al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Argentina. Y en Brasil se han capacitado a conductores de autobuses para atender a sus usuarios, garantizando la accesibilidad a las estaciones y el espacio público. Además, hemos desarrollado una guía de servicio inclusivo para personas con discapacidad y otras publicaciones en transporte, agua y energía. Estamos haciendo camino hacia una región más inclusiva. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiando
Cambiemos el mundo con Raquel Quezada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo, somos iguales. Rompamos juntos esos cristales, somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Bienvenidos como cada sábado, como cada mañana, los sábados que el Señor nos regala, a su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quezada. Yo siempre bendecida, agradecida de la oportunidad de estar conectada con todos ustedes a través de los medios de comunicación, a través de toda la plataforma que estamos en estos momentos conectados para promover nuestra misión, para promover nuestra visión, para promover este programa educativo, Cambiando el Mundo con Raquel Quezada. Siempre es un honor, de verdad que sí, porque abrimos la puerta a espacio para entrar a lugares inimaginarios. Estamos en estos momentos, señores, llegando a lugares que ustedes no se pueden imaginar. Uruguay, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Argentina, porque queremos precisamente llegar a los corazones de todos ustedes y cambiar la visión, cambiar cómo nosotros miramos desde la empatía, con amor, más empatía a las personas con discapacidad, porque somos seres humanos, porque necesitamos estar más incluidos. Esto no es solamente un programa de radio y televisión, es un movimiento. Realmente, señores, somos una comunidad, somos un equipo, somos colaboradores que estamos desde temprano conectados, felicitándonos, colaborando, motivándonos a cada uno de nosotros para seguir adelante, porque solo no podemos, porque necesitamos más colaboraciones para que podamos alcanzar el objetivo. Y el objetivo de este programa es ese: educar desde el amor y ser ese abrazo que anima, acompañada de esa palabra que informa, y ser esa luz también que guía a los familiares. Sí, los familiares que muchas veces no entienden su posición de saber educarse, empoderarse, para poder ser las voces de sus hijos, para poder seguir adelante. Y juntos podemos hacerlo. No crean que el camino será fácil. Un día estaba yo leyendo algo y el doctor le dijo a esa paciente, a esa mamá que estaba recibiendo el diagnóstico con su hijo con autismo, le dijo: no te preocupes, todo va a ser fácil. Y me molesté porque le estaba vendiendo una idea, una ilusión, algo que no era real. El camino cuando se tiene hijos con discapacidad no es fácil. No es fácil, pero sí es importante enfocarnos en las bendiciones que vienen a través de ello y mirar a nuestros hijos a sí mismos con aceptación y empatía, acompañada, como yo siempre digo, de la educación. Precisamente promover esa inclusión a través de ellos, respetarle, que se participe, que estén participando activamente en nuestra comunidad. Y como le digo yo siempre a las familias, si no existe, pues háganla. Este programa nació bajo el objetivo precisamente de la necesidad que tenía una madre al no tener una plataforma o un medio de comunicación que se enfocara en eso. Bueno, pues si no hay, vamos a crearlo, porque de eso se trata, cambiar el mundo. Crear cuando no hay, de manera positiva. Lo que queremos es eso, impactar vida de manera social, económica, cultural, artístico, porque ellos se merecen estar incluidos. Esto es un programa que promueve la inclusión, la igualdad, la no discriminación, el respeto, precisamente a ese ser humano que necesita que se rompan esas barreras, que necesitan que se incluya, pero una inclusión real y activa, que se le mire desde la empatía, no desde la lástima, que se le mire desde el amor, desde la paciencia, desde las oportunidades, que se fomente su autonomía y su independencia. Muchas veces nos equivocamos,
Ahí estaba compartiendo el otro día que Choban me pidió que le llevara una Coca-Cola a su habitación. Yo respeté su autonomía, quería que sea independiente, sin imaginarme que a las 4 de la mañana don Choban en la cabeza se le iba a poner, que se levantó, abrió la tapa de la Coca-Cola y me botó toda la Coca-Cola en el suelo. Pero de eso se trata también, respetar su autonomía, respetar sus decisiones, que muchas veces pues no serán acertadas, pero esa es su decisión. Celebrar precisamente lo que hago yo todos los días con mi hijo. Y trato de venir con ese ánimo, con esa pasión de hacer este programa y celebrar la diversidad y la capacidad única que tienen nuestros seres queridos. Señora, agradecer siempre que estamos conectados a través, en vivo, a través de múltiples plataformas y medios de comunicación, radio, televisión. Estamos en estos momentos haciendo radio y televisión. Conectados en TikTok. Ahí vemos cómo está nuestra comunidad en TikTok, YouTube. Bendiciones. Gracias por ser parte de este programa. Sí, porque cuando ya usted se conecta, ya usted es parte de la familia. Así que ahí está María desde Boston conectada. Bendiciones. Te quiero y tú lo sabes. Estamos conectados a través de nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo, con Raquel Quesada, Discapacidad TV para el mundo. Claudio desde Argentina ahí controlando. Y muchas veces controlándome también. Pero gloria a Dios por eso, facilito. Enlazando, transmitiendo también por más de 54 canales en España. La Mega 95.1 FM. Gracias, comunidad. Gracias por estar siempre educándose. Gracias por conectar y transformar. La Cajita TV Boston, Águila Radio Boston, KS Radio República Dominicana, la Radio Boston FM y discapacidadaldía.com, comunidad en España. Gracias por ser parte de nosotros. La cita del día de hoy, tenemos casa llena, tenemos mucho tema, tenemos muchas informaciones. La cita del día de hoy dice así: un padre que se educa no solo aprende para sí mismo, ojo, usted se está autoeducándose, sino que se convierte en puente de amor, conocimiento y esperanza para su hijo. Ayer estuvimos en un entrenamiento precisamente con una de las participantes que va a estar hoy aquí, Rachel Carrero, quien es representante de MAC, y estábamos precisamente en eso, enseñándole los derechos a su padre, porque si usted no se educa con conocimiento, no se va a fortalecer en esperanza, pero tampoco va a llenar a su hijo de amor. Muchas de las madres que estuvieron ahí, una en principal, dijo: wow, yo he cometido tantos errores por no tener conocimiento. Y yo le dije: ya estás aquí, lo importante es que estás reconociendo que hay esperanza y le puedes desde ahora brindar amor, pero sobre todo empoderarte, porque eso es lo que hace el conocimiento, nos transforma. Raquel no es la misma de ayer, María no es la misma de ayer, Rachel me imagino que no es la misma de ayer. Y eso es lo que hace el conocimiento, te educa, te transforma. Hay espacio para ser mejores seres humanos y nos da esperanza, no solamente a los padres, sino a nuestros hijos, de ver: wow, mi mamá me está defendiendo. Soy la persona que ella se está enfocando para que le brinden los recursos necesarios, porque a través del conocimiento, esa mamá sabe qué pedir. Señores, como mencioné, hay muchos temas importantes, así que vamos a nuestra primera pausa comercial. Estará con nosotros el doctor Eduardo Cubero, quien estará hablando de la médula, cómo eso, pues cuando hay un accidente, cómo se convierte en una discapacidad, los pros, los contras, las rehabilitaciones, cómo nosotros podemos evitar tener un accidente en la médula espinal. Y por supuesto estará el neurocoach, hoy viene con el papel de neurocoach, Jorge Friada. De verdad, con un tema muy importante también. Y estará con nosotros Rachel Carrero, representando a MAC, Massachusetts Advocacy for Children. Así que no se muevan de ahí, porque te estaremos dando esas herramientas necesarias, esas informaciones necesarias para que tú estés diseñando el futuro que tú quieres soñar. Hacemos una pausa comercial y retornamos con más. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza.
oficina del alcalde de la ciudad de Lawrence junto a la Oficina de Planificación y Desarrollo informan a todos sus residentes que hay fondos federales disponibles para nuestra comunidad que incluyen el apoyo para el control de opioides, la eliminación de plomo en los hogares y recursos para viviendas seguras y saludables. Para más información, comunícate al 978-620-3510 o visita la Oficina de Planificación y Desarrollo en el 360 de la Mary Mac, entrada K, segundo piso. Alcaldía de la ciudad de Lawrence, trabajando por el bienestar y el futuro de nuestras familias. En la apertura de nuestro nuevo estudio fotográfico, Mr. Ray Photography le ofrece un retrato gratis. Si vive en Massachusetts y está buscando el retrato perfecto, este es el momento ideal. Por tiempo limitado, Mr. Ray Photography le ofrece retratos de estudio gratis. Iluminación y montaje profesionales. Dirección creativa para resaltar su personalidad. Una oportunidad única para capturar recuerdos eternos. Los cupos son limitados, no deje pasar su oportunidad. Envíenos un mensaje directo hoy mismo o visite nuestro sitio web para reservar su sesión gratuita. Primero en llegar, primero en ser atendido. Oferta válida hasta el 30 de octubre de 2025. Reserve ahora. 978-360-5613. Mr. Ray Photography, donde cada detalle cuenta una historia. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y tengo unas cuantas noticias importantes. Vendrán cambios en la regla de elegibilidad para beneficio de la discapacidad. Precisamente en el Social Security, la administración está considerando endurecer los criterios para calificar al Seguro Social por discapacidad, lo que podría afectar hasta más de 750,000 personas. Esto incluye actualizaciones en cómo interpretar las descripciones de empleo, requisitos físicos y las edades. Por igual, acomodaciones laborales de teletrabajo remoto. El CDC ha anunciado que ya no permitirá el trabajo remoto como una acomodación por discapacidad, lo que ha generado preocupación legal y ética, pues puede violar las leyes que obligan a promover adaptaciones razonables. Discriminación en transporte, servicio privado. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Uber por discriminación contra personas con discapacidad, personas con silla de rueda, perros de servicio, negándose a viajar, imponiendo cargos indebidos. Queja por sesgo y discriminación en las escuelas. En el 2024 se registró un número de récord de quejas federales de derechos civiles contra las escuelas, muchas relacionadas con discriminación hacia estudiantes con discapacidad que tras la pandemia enfrentan mayores retos para ponerse al día. Retrasos en protección legal y derechos civiles. Hay alertas sobre administraciones federales reduciendo o eliminando oficinas públicas que requieren accesibilidad y apoyos a oficiales para personas con discapacidad. Empleo con salarios inferiores. Se mantiene la autorización para ciertos empleadores que
pagan salarios menores a la tasa mínima para trabajar con personas con discapacidad bajo la sección 14. Así que estas son algunas de las noticias que están en el tapete acerca de las personas con discapacidad. Y ya está con nosotros el doctor Eduardo Cubero, quien hoy vamos a hablar de un tema muy importante, cómo prevenir qué es lesión medular y sus complicaciones. Muy buenos días, bienvenido a su programa como cada sábado. Buenos días, mi querida Raquel, compañeros, un placer estar con ustedes y a todos los que nos están escuchando y viendo el día de hoy. Esa noticia que das, Raquel, es muy preocupante y te voy a decir por qué en el sentido del tema que vamos a tratar hoy. Las lesiones medulares se producen en su gran mayoría por accidentes de tránsito, caídas en el trabajo, las personas que hacen clavados en pozas o en lugares que no conocen a profundidad pueden llegar a tener traumas craneoencefálicos o de su médula espinal, su columna vertebral. Intentos de suicidio también pueden provocar ese tipo de lesiones. Y te decía que es preocupante el tema que trataste al principio porque se dan en personas sanas, en personas que previamente estaban posiblemente sin ninguna patología o sin ningún cambio estructural en su físico. Generalmente son personas jóvenes que trabajan, que tienen una vida lo que llamamos normal y que les resulta un cambio muy muy importante en su estilo de vida. ¿Qué son esas lesiones medulares? Las lesiones de la médula espinal. La médula espinal primero es como el sistema eléctrico que va desde el cerebro a todo el resto de su cuerpo para organizar cómo nos movemos a través de unos orificios que están en medio de las vértebras. Cuando esas vértebras tienen algún trauma, pueden producir tres tipos de lesiones a nivel de la médula. Una, que tenga lo que llamamos una sección, o sea, que corte el flujo de corriente entre el cerebro y el resto del cuerpo, dependiendo del nivel donde se encuentre. Dos, que haya una luxación de las vértebras, o sea, que las vértebras se corran un poco y eso disminuye el flujo sanguíneo a la columna, a la médula espinal, y eso provoque que, como una especie de infarto en la médula, y necrose o dañe los nervios. Y el tercero son procesos inflamatorios que se pueden dar en el proceso agudo del trauma y que produce sustancias tóxicas que dañan los nervios. Como vemos, todos esos cambios pueden provocar una lesión o una disminución o anulación de lo que es la sensibilidad y el movimiento, dependiendo del lugar donde se dé la lesión. Si se da a nivel cervical, o sea, a nivel del cuello, de ahí para abajo, todo se paraliza. Son pacientes que van a tener problemas, no van a tener movilidad de manos, no van a tener movilidad de piernas, van a tener problemas también porque se puede paralizar la parte respiratoria. Si se da a nivel de tórax, se paraliza del lugar de la lesión para abajo. Tenemos la imposibilidad de movilizar de piernas. Podemos tener muchos problemas digestivos, como el no sentir la necesidad de dar del cuerpo. Podemos tener problemas urinarios, lo que llamamos incontinencia, o sea, que no pueden retener la orina. Y todo eso afecta muchísimo lo que es la vida diaria. Tenemos dos tipos de lesiones a nivel de médula espinal. Una sección completa, o sea, de lado a lado, y una sección parcial. En las parciales en las que podemos tener un poquito de recuperación cuando tenemos el proceso adecuado de readecuación. Son pacientes que podrían tener leve movilidad, que podrían tener sensibilidad, pero también requieren de una adaptación completa.
Es muy importante entender, doctor, que muchos de estos pacientes que también sufren de epilepsia, que también sufren de otras discapacidades, que pueden tener estos accidentes, que lo puede dejar en esta condición, es muy importante tomar en cuenta eso. Por ejemplo, Joan tiene parálisis cerebral y se cae muchísimo, muchísimo. Y porque queremos también trabajar su autonomía, pero su independencia, pero se le hace el acompañamiento, pero no quita que se caiga. Y uno de mis mayores miedos es ese, que se afecte la columna, que tenga otro tipo de accidente que le permitan retrasarse más. Específicamente los pacientes que tienen accidentes, que tienen epilepsia, han tenido muchos accidentes que lo convierte con esto, complicaciones de la médula espinal. ¿Qué hacer ya cuando el paciente se lleva a emergencia y es diagnosticado con esta condición? ¿Cuáles serían las causas graves y mayores? Porque hemos visto cómo personas también, ya después que tienen esta diagnosticado con este diagnóstico, valga la redundancia, sufren consecuencias, historial de neumonía, tienen depresión, muchísimas complicaciones que se pueden producir. Sí, acabas de mencionar un aspecto importante. Sí, dijimos que la mayoría de las personas que tienen lesiones a nivel medular es por accidentes de tránsito, que es uno de las epidemias más grandes que tenemos en nuestro país, en nuestro mundo. Sin embargo, hay estructuras importantes, infecciones, tumoraciones que también pueden provocar lesiones a nivel de la médula. Estas, gracias a Dios, un poco más reversibles. Ahora, ¿qué es lo más importante en ese caso? Lo primordial, cuando tenemos un proceso de posible lesión medular, no movamos al paciente. Busquemos la ayuda inmediata de profesionales que sepan inmovilizarlo, porque muchas veces en un accidente, en una caída, cualquier situación de esas, por tratar de ayudar al paciente, tratamos de movilizarlo y somos capaces de dañar aún más la médula en ese sentido. Mire, qué intervención tan importante usted acaba de decir, porque sí, en lugares rurales o quizás en lugares donde no está el conocimiento, el por qué cuando alguien tiene un accidente es mejor esperar que lleguen los paramédicos, porque ellos tienen precisamente ese entrenamiento para poder movilizarlo y saben cómo hacerlo. Primero le colocan el aparato que va aquí en el cuello para estabilizar la columna precisamente, y saben cómo sacarlo, ya sea de un carro, si el paciente se cae, cómo moverlo, le ponen la plantilla, la tablilla. Y usted pues no debe de hacerlo, porque puede provocar incluso esta complicación de que el paciente o la persona tenga este accidente, pero por usted moverlo de manera indebida puede causar este problema de la médula espinal que puede ser más grave. Así es. Una vez que ya está inmovilizado correctamente el paciente, no es llevarlo al lugar más cercano de atención médica. Es llevarlo al lugar más cercano que tenga las condiciones para atenderlo. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces tenemos una ventana, cuando es quirúrgico, de 6 a 8 horas para operar a un paciente de estos. Por eso muchas veces en accidentes de tránsito, sobre todo en lugares tan grandes como Estados Unidos, el paciente es inmovilizado y es transportado lo más rápidamente posible en helicóptero a un centro que tenga cirujanos expertos en columna para poder salvar la movilidad al máximo de sus pacientes. Ahí se le harán todos los estudios necesarios, la evaluación clínica, se le someterá a lo que es la parte de cirugía y se le dará lo que es la parte de rehabilitación. La parte de rehabilitación tal vez es la parte más importante, porque digamos, y lo vamos a decir muy, muy claro, aunque se está experimentando, se está trabajando muchísimo en procesos que puedan tratar de mejorar o de actualizar, de reconectar ese sistema nervioso, aún no tenemos nada claro. Por el momento sigue siendo un proceso, y vean que no estoy diciendo una enfermedad, estoy diciendo un proceso que es permanente, que puede tener cierta mejora.
Y déjenme decirle también que es muy importante, yo antes no entendí el por qué mi coach, yo hago CrossFit, yo levanto pesa a un nivel que ustedes dirán, pero ¿cómo es posible? Pero yo tengo un coach que antes de cada entrenamiento, él te indica posiciones, cómo hacerlo. Y él está pendiente porque si, él sabe, y yo tengo 16 años haciendo eso, él sabe que si cualquier movimiento errado puede causarte complicaciones, quizá una discapacidad. Entonces es muy importante también cuando usted también haga ejercicio, entrenarse con alguien que esté certificado y que sepa de todo esto, porque cuando usted menos lo cree, puede tener una posición errada y embromarse la espalda o la médula espinal. ¿Cómo ya sus recomendaciones pueden evitar quizás un accidente o saber cómo tratar y entender estas complicaciones o esta condición de la médula espinal? Bien. Sigamos las medidas de seguridad previas. Cinturón de seguridad, tener cuidado en el lugar de trabajo, tener una buena salud ocupacional en el cual mantengamos las medidas básicas de autocuidado a la hora de levantar cosas pesadas, a la hora de trabajar en lugares altos, sobre todo personas que trabajan con sistemas eléctricos. Utilizar siempre todos los mecanismos de seguridad que existen para poder atenderlos. Ser muy conscientes de su salud mental, de su salud, de un entorno saludable en el trabajo para poder mantener las relaciones con los pacientes que, como decía Raquelita, como Joan, que tienen caídas por sus estados de epilepsia, tener siempre la prevención de que estén acompañados, de que sepan identificar en el momento que van a tener una convulsión. Generalmente las personas que tienen convulsiones presienten o tienen cambios en ese momento que les da una ventana de tiempo para poder acostarse y no caer, sobre todo si es su única condición. Entonces, tener todo ese tipo de cuidados. Adultos mayores, por favor. Con adultos mayores tenemos que tener mucho cuidado a la hora de cerrar, a la hora de que se movilicen. Les recomiendo mucho un libro, antes de terminar, Yo antes de ti. Habla precisamente de un paciente totalmente sano, exitoso, que tuvo un accidente y quedó parapléjico. Entonces, si quieren, lean ese libro y van a aprender muchísimo acerca de esa situación. Excelente. ¿Cómo podemos encontrarlo en las redes sociales? Mire cómo trabaja la neuroespejo. ¿Usted se dio cuenta? Yo hice sí y usted inmediatamente habló de cerrar. Su cerebro registró eso y pues valizó. Eso es algo genial. Sus redes sociales, por favor. Me pueden encontrar en Eduardo Cubero, Coaching y Liderazgo. Ahí podemos conversar acerca de todos esos temas. Y también me pueden seguir en el programa Cambio Positivo, que transmitimos todos los sábados a las 5 de la tarde en hora de Costa Rica. Hoy estaremos hablando acerca de la paz, ya que mañana es el Día Internacional de la Paz, así que cordialmente invitados. Mi esposo tiene que escuchar ese programa porque él dice que él necesita paz, pero no entiendo porque entonces le gusta el revolteo mío, no entiendo. Bueno, muchísimas gracias, doctores. Ahí estaremos conectados. Lo que ustedes no saben es que yo tengo un cohete que Claudio me pone desde el máster, desde el control central, desde Argentina, y me dice, despide. Entonces, cuando yo le hago así, Rachel, es que cierren. Así que muchísimas gracias, doctor. Gracias por estar siempre educándonos y conectado con todos nosotros. Muchísimas gracias. Señores, tengo que agradecer a todas esas mujeres que están ahí conectadas, pero primero déjenme darle la bendición en vivo a mi madre, que está conectada desde la República Dominicana. La bendición, mami, te amo también. Ahí hay muchísimas mujeres también conectadas, Taína, María, Ana, que estuvieron en la conferencia Me Pongo en Tu Zapato y caminamos juntas, agarradas de la mano y del amor, la empatía y la resiliencia. Miren, señores,
Yo misma hasta me sorprendí, porque muchas veces como que uno tiene los conocimientos, uno tiene las habilidades, uno sabe, pero es estar en el terreno y hacerlo y fluir y conectar y hablar desde la humildad con todas esas mujeres que estaban ahí, que necesitaban esa palabra de aliento, esa palabra de acompañamiento, de amor. Fue algo realmente que vivimos una experiencia muy linda, y reconocer a líderes que están haciendo, mujeres líderes que están haciendo un trabajo lindísimo en nuestra comunidad. De verdad que estoy agradecida por ellas y por Dios por darnos esta oportunidad. Nuestra próxima conferencia es el 22 de noviembre. 22 de noviembre estaremos reunidas otra vez en la Fundación Cambiando el Mundo, en uno de la Union Street en Lawrence. Así, para más información, 978-828-5339. Estaremos tratando temas de la salud mental, cómo conocer nuestros cuerpos, y esta conferencia también estamos haciendo la invitación para que usted venga con su hija, si tiene su mamá, que la traiga. Es para sanar heridas, pero también conocer nuestro cuerpo. Vamos a hablar de la menstruación, de la menopausa, cómo funciona nuestra salud mental y cómo nosotros podemos ser más proactivos como mujer. Así que las esperamos y muchísimas gracias por este acompañamiento que nos hicieran. Y el 22 tenemos una cita. Señores, ya está con nosotros Rachel Carrero, quien está representando en estos momentos a Massachusetts Advocacy for Children, pero ella es una madre, es una líder en nuestra comunidad, es una madre también que camina en los zapatos de todas ustedes, y hoy nos va a hablar precisamente de eso. ¿Qué es Massachusetts Advocacy for Children y cómo esta organización sin fines de lucros está pues cambiando a través de los conocimientos, empoderando y ayudando a los padres a que entiendan sus derechos en la educación especial? Muy buenos días, es un honor tenerte aquí con nosotros. Buenos días a todo el mundo. Raquel, gracias por tenerme. Primeramente, yo soy una madre de 3 y de los 3 todos tienen diagnóstico. Tengo 2 hijos con TDAH, tengo 2 también con autismo y otro tiene una complicación médica que se le convierte en convulsiones y tumores en los órganos que no son malignos, o por lo menos, pero yo sé un poquito de todo y por eso que estoy involucrada en esta comunidad, también en el trabajo. ¿Qué se siente, Rachel, ponerse en los zapatos de esas madres, como mencionaba ayer en nuestro entrenamiento que sostuvimos en la fundación? Decirle, yo camino en sus zapatos, yo sé lo que es ser madre y muchas veces no tener los conocimientos para poder defender. ¿Y cómo llegaste a Massachusetts Advocacy for Children? Los niños míos empezaron a los 2 años cuando se le dieron los diagnósticos. Yo ahí empecé, yo no sé lo que hacer, cómo yo me informo de muchas cosas. Yo sé que la escuela también es otro monstruo, ¿verdad? Con eso, yo no sé cómo, pero el CPAC me mandó un correo electrónico. También yo estaba con Google y siempre estaba buscando cómo educarme. Y como el Federation también. Y muchas cosas así. Me involucré mucho. Después parece que una vez estaba cogiendo un curso de 1 año y a través de ese curso conocí a MAC. Me dijeron que había una posición abierta con MAC, que era para la familia de Lawrence, y yo dije, bueno, yo vivo aquí, yo sé la comunidad, ya ha trabajado en Lawrence por 14 años, o sé la comunidad. ¿Y nunca te topaste en las redes sociales con una mujer que tiene cansada a la gente hablando de discapacidad, de empoderamiento? No, y yo con Facebook buscando y yo no sé por qué, nunca encontré eso. Pero gracias a Dios que cogí ese curso y a través de ese curso empecé esta carrera. ¿Qué es Massachusetts Advocacy for Children?
So Massachusetts Advocates for Children es una organización sin fines de lucro a nivel estatal dedicada a la defensa de los derechos de los niños. Trabajamos con estudiantes individuales, familiares, comunidades al nivel de políticas públicas para eliminar la barrera de la educación. Excelente. Ustedes se especifican como un buffet de abogados que realmente están trabajando la parte legal y advocacy para defender los derechos, pero por abogados voluntarios. Son profesionales, pero abogados voluntarios que están ahí para representar a los padres. Muchas veces hay casos que necesitan la representación de un abogado y ellos pues eligen los casos también alineado con el income, el income de las familias, el ingreso de la familia, para poder saber si pueden trabajar estos casos. ¿En qué se basan precisamente? ¿Cuál es el enfoque que ustedes están teniendo mayor en estos últimos años, que ustedes están mirando, que se puede decir no hay igualdad racial, están discriminando a muchos niños, derechos no se les está dando, o quizás estábamos trabajando hace 2 meses con una ley para que se haga formal la interpretación de los padres en las escuelas? Cuéntanos un poquito de eso. Los problemas comunes, estamos viendo que no hay progreso en la clase para los niños. Problemas de conducta, que es un problema bien profundo en la comunidad. Problemas socioemocionales, socioemocionales. Los padres buscando una oportunidad inclusiva a los niños. Disciplina estudiantil, suspensiones, evitación escolar, expulsiones. Eso es como un poquito de lo que estamos viendo. Y también ustedes hacen entrenamientos, van a través de todo Massachusetts a dar entrenamientos, como conectar también con organizaciones como la de nosotros y otras organizaciones a través de CPAC, que es el grupo de padres también que tienen hijos con discapacidad, independiente de las escuelas que se reúnen. Es muy importante que ustedes busquen estos grupos de apoyo para que ustedes puedan saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus conocimientos, y a través de ellos puedan ustedes reforzar y hacer valer las leyes y los derechos de sus hijos. ¿Cómo podemos conectar? ¿Cuál es la línea que tiene MAC para algún padre que quiera llamar a partir del lunes y hacerle saber qué está pasando en su escuela o independiente individual con su hijo? Sí, se puede conectar en las redes Massachusetts Advocates for Children en español. Y el número de teléfono no lo tengo ahora mismito. Ok, es muy importante decirle que este bufete de abogados solamente trabaja especialmente para niños y jóvenes en el sistema educativo con discapacidad. Uh-huh. Es muy importante. Así que, y si usted tiene quizás problema de barrera, ellos tienen en la línea, tienen a personas que hablan español. Está Rachel, pero tienen también más personas en la línea que pueden ayudarle. Yo, cuando publique esta información, estaré dándole la orientación del número, pero realmente búsquenlo en Google, Massachusetts Advocate for Children, para que ustedes puedan obtener también más conocimiento quiénes son. Y pues si quieren también comunicarse con Rachel, ella también va a dar su número, porque esa es la línea donde usted también puede comunicarse con ella si algún tipo de situación usted quiere aclararlo. Así que Rachel, si tú quieres compartir tu número, o quizás lo dejamos entonces para que poner el número en tu participación, poner el número abajo de la organización. Yo puedo poner los dos. Ok, excelente. ¿Cuál sería tu número para que lo escuchen? Sí, el número mío es 781-410-1199. Rachel Carrero. Ella es la representante de Massachusetts Advocacy for Children. Por favor, no llamarla hoy.
ni mañana, llámela el lunes en horario de 8 a ¿cuánto? ¿2, 3? Hasta las 2. Hasta las 2, sí, porque somos mamá. Yo le digo a la gente, después de las 2 o después de las 3, ya, yo soy mamá. Yo tengo que recibir a Joan, tengo que llevar a Sean al basquetbol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante saber los horarios. Rachel, muchísimas gracias. Tú ya un mensaje final para aquellas madres que todavía no han decidido educarse y empoderarse. No tan sola. Esto es una comunidad que uno busca uno al otro y estamos aquí para soportar. Excelente, to support, to continue nuestro journey, nuestro caminar, que no es fácil, así que, pero sí se puede, porque miren a través de los conocimientos como ella hoy está representando en la ciudad de Lawrence esta organización desde Boston. Muchísimas gracias. You see, it was easy. Easy. Gracias, Raquel. You need to come back. Así que muchísimas gracias, Rachel. Con esto hacemos nuestra segunda pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Del alcalde de la ciudad de Lawrence junto a la Oficina de Planificación y Desarrollo informan a todos sus residentes que hay fondos federales disponibles para nuestra comunidad que incluyen el apoyo para el control de opioides, la eliminación de plomo en los hogares y recursos para viviendas seguras y saludables. Para más información, comunícate al 978-620-3510 o visita la Oficina de Planificación y Desarrollo en el 360 de la Merrimack, entrada K, segundo piso. Alcaldía de la ciudad de Lawrence, trabajando por el bienestar y el futuro de nuestras familias. En la apertura de nuestro nuevo estudio fotográfico, Mr. Ray Photography le ofrece un retrato gratis. Si vive en Massachusetts y está buscando el retrato perfecto, este es el momento ideal. Por tiempo limitado, Mr. Ray Photography le ofrece retratos de estudio gratis. Iluminación y montaje profesionales. Dirección creativa para resaltar su personalidad. Una oportunidad única para capturar recuerdos eternos. Los cupos son limitados, no deje pasar su oportunidad. Envíenos un mensaje directo hoy mismo o visite nuestro sitio web para reservar su sesión gratuita. Primero en llegar, primero en ser atendido. Oferta válida hasta el 30 de octubre de 2025. Reserve ahora. 978-360-5613. Mr. Ray Photography, donde cada detalle cuenta una historia. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Quiero invitarte rapidito a que estamos recibiendo inscripciones para el programa de AIP. Llama al 978-828-5339. Es un programa que inicia en enero y termina en abril. Certificada de Advocate para usted defender los derechos de sus hijos. Inscripciones abiertas. Y darle las gracias, como siempre, a First Class Beauty Center Spa. Ellos ahí están dando un servicio bellísimo, donde te atienden como una reina, pero saben realmente hacer su trabajo. Hacen colores para el pelo, te arreglan las manos, los pies, el pelo, te lo tratan de manera, pues, ahí. Una cosa específica para tu pelo. Sí, porque cada mujer tiene un pelo diferente. Entonces es muy importante que usted vaya a un salón que
traten su pelo de manera individual, como lo hacemos también con la educación, y sobre todo hablan español. Llame al 978-258-3215. Ellos están ubicados en el 15 de la Appleton Street en Lawrence, y también están buscando estilistas, están buscando personas que estén también trabajo acrílico, que hagan manicure, pedicure, tienen sillas disponibles. Llame al 978-390-6106, 978-390-6106. Ahí estará Jane y también pues Lorena para atenderle. Así que están solicitando personas que trabajen en el salón. Y ya sí, está mi amigo, mi colega, somos neurocoach, graduado de NCI, 2 años de carrera que nos costó muchísimo, y de verdad que para mí es un grato honor recibirlo ahora con el sombrero de neurocoach, y él nos va a dar las herramientas que necesitamos para estar diseñando nuestro futuro, el futuro que realmente usted sueña, diseñando el futuro que sueña nuestro neurocoach Jorge Friade. Muy buenos días, señorito. Muy buenos días, querida Raquel. Qué placer saludarte. Y bueno, en esta nueva faceta, como tú decías, de colegas que nos dedicamos a algo que es muy, muy hermoso, de verdad. Yo te diría que cuando me preguntan qué hago, ¿no? Porque, viste, está la típica de que te preguntan, bueno, ¿y tú qué haces? Y yo les digo que soy profesor de futuro. Piénsalo bien, somos maestros del mundo de mañana. ¿Por qué? Porque justamente ayudamos a las personas a cumplir sus sueños. ¿Te das cuenta? A encontrar ese propósito. Los acompañamos en el proceso del autoconocimiento, del desarrollo máximo de su potencial, de esa transformación personal, para descubrir quiénes están siendo, quiénes desean llegar a ser, presta atención, y quiénes quieren realmente ser en este mundo tan complejo, tan difícil, y a dónde quieren llegar, para que se conviertan en las mejores personas, que encuentren el verdadero propósito de Dios en sus vidas y logren así alcanzar resultados extraordinarios. Y déjame decirte que algo que tú y yo aprendimos en la clase con nuestro profesor Luis Gaviria es que hay un secreto que muchos de nosotros no sabemos aún. Y es que tenemos las herramientas a nuestro alrededor, en nuestras manos, para nosotros ser y transformarnos. Y quizás decir, yo tengo un problema. No, es una situación que realmente estoy atravesando, pero puede mejorar. Ahora, ¿qué puedo yo hacer para que esa situación mejore? Lo que pasa es que la mente juega un papel importante cuando nosotros pues la tenemos descontrolada, y ahí viene la angustia, la depresión, la ansiedad, ahí viene la inseguridad, y es por eso que muchas veces es importante encaminar por el sendero de la vida al ser humano para que entienda que sí, que podemos hacerlo. No solo se puede, sino que yo te diría, debemos encauzarnos en ese sendero, en ese camino de vida que nos lleve a vivir una vida plena, una vida abundante, una vida llena de sentido. Una vida que valga la pena ser vivida, más allá de las circunstancias, más allá de los problemas, de la situación difícil que nos toque vivir. A veces son situaciones que van a durar toda la vida. Hablamos justamente de las discapacidades, hablamos de todo eso que para la mayoría de la gente lo ve como un gran obstáculo, como algo que te va a impedir vivir una vida de verdad. Pero como tú bien decías, Raquel, todos tenemos un potencial, algo dentro de nosotros que, a pesar de todos esos obstáculos que podemos tener, nos pueden llevar a vivir una vida soñada. Ok, dame herramientas entonces, las herramientas para yo diseñar mi futuro, porque estoy aquí que quiero anotar
quiero llevarme eso conmigo. Dame las herramientas y cómo identificar que yo puedo empezar a trabajar diseñando el futuro que yo sueño. Yo he creado justamente un método de coaching, de neurocoaching, que se llama LCA. Y para los que tenemos ya algunas décadas en este mundo, nos acordamos todos de la famosa frase en el cine: luz, cámara, acción. Bueno, ese es mi método de neurocoaching. ¿Y qué es el primer aspecto? La luz es darme cuenta, Raquel. Yo tengo que darme cuenta, tengo que clarificar mi vida, tengo que darme cuenta dónde estoy parado, tengo que darme cuenta de dónde vengo, quién estoy siendo, hacia dónde voy. Tengo que conocerme más a mí mismo. Tengo que responderme esas preguntas clave, fundamentales. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuáles son los talentos, los dones que Dios ha puesto dentro de mí? ¿Para qué los tengo? Entonces, cuando yo me doy cuenta, es el primer gran elemento del neurocoaching o del coaching en general, que es clarificar, echar luz, iluminar tu vida para justamente ver lo que no estás viendo. Este es el primer aspecto fundamental. Por eso necesitamos de un neurocoach que nos guíe en este proceso. Tanto tú como yo no le vamos a decir a las personas qué tienen que hacer. No somos consejeros en el nivel tradicional del término. Nosotros le ayudamos a la persona a que se dé cuenta de qué es lo que está viviendo, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere para vivir esa vida plena, abundante y llena de sentido. Y al darse cuenta, va a poder entrar en el segundo aspecto, que es cámara. ¿Qué es la cámara? Es el enfoque. Enfocarme justamente en lo que quiero, en lo que debo hacer en esta vida. Y al enfocarme, voy a dejar de lado muchas cosas que quizás sean buenas. No es que las deje porque sean malas solamente. Las dejo porque no son para mí. No son lo que yo quiero. No es lo que yo necesito. Entonces, cuando yo me enfoco en quién quiero llegar a ser, todo lo demás va a perder fuerza, a perder esa intensidad. Y me voy a dedicar a aquello que realmente quiero hacer en la vida. Como tú, Raquel. Tú tienes varios aspectos a los que te dedicas, pero siempre hay 1, 2 o 3 a los que le das toda tu fuerza, toda tu energía, tu tiempo, tus recursos. De eso se trata. Tenemos 4 minutos. Sigue, que estoy aquí anotando y quiero aprender. ¿Qué más? Dijimos el primer aspecto, luz, darme cuenta. El segundo aspecto, cámara, enfocarme. Y el tercer aspecto, también fundamental, es la acción. Es el hacerme cargo, es el tomar aquellas decisiones que van a diseñar ese futuro que tanto anhelo. Porque no es así nomás, no es por casualidad, no es por azar. Yo tengo que hacerme cargo, tengo que responsabilizarme 100% de mi futuro. Y esto es absolutamente fundamental. Entonces, como neurocoaches, le ayudamos a la persona a que comprenda, a que tome esas decisiones correctas en su vida, que le van a servir, que van a ser fundamentales para construir ese futuro que anhela, ese mañana que sueña. Entonces, nosotros le ayudamos, lo guiamos, pero no hacemos nada que la persona pueda hacer por sí misma. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que hacemos los neurocoaches. Guiamos, ayudamos, servimos. Somos una manera de ayudar a ver. Somos esa luz que ilumina el camino y le ayudamos a la gente a vivir esa vida plena, abundante y llena de sentido. Y una cosita que yo le voy a agregar ahí es celebrar cada avance como parte del diseño del futuro, porque muchas veces estamos tan enfocados en la meta que no disfrutamos el camino, no disfrutamos los obstáculos, no nos percatamos, no somos agradecidos del proceso que estamos viviendo. Celebre, hoy hice esto, pero quizás es poco, pero es algo poco que me va a llevar a mi diseño, a la
la meta que quiero hacer. Y no te compares, porque hay muchas personas por ahí que están haciendo muchas cosas más que tú, mejores que tú, pero si te enfocas en tu meta, en tu futuro, las cosas van a estar más bellas, más con gratitud, con una actitud positiva, porque cuando te desvías a mirar al lado lo que están haciendo los demás, entonces ahí te puede atrasar en tu futuro. ¿Cómo podemos conectar con usted, señor neurocoach, para disfrutar de esta clase y también cómo podemos encontrarlo en las redes sociales? Pueden googlear mi nombre, Jorge Friade, me van a encontrar en Instagram, en Facebook, en X, pueden encontrarme también en YouTube. Lo fundamental es que estemos comunicados, como estamos comunicados tú y yo 24/7, permanentemente. Pueden escribirme a jorgefriade@gmail.com, a mi celular, a mi WhatsApp, más 598-94-760042. Pero lo importante es que estamos para servirles, estamos para hacer una posibilidad en la vida. Y como tú bien dijiste, Raquel, agradecer y disfrutar. La vida es para agradecer a Dios por todo, por cada bendición y disfrutar cada momento. Con eso me quedo, disfrutar y agradecer. Y es lo que hacemos cada sábado con todos ustedes. Disfrutar este espacio, disfrutar que ustedes están ahí conectados y agradecerle porque decidieron hoy educarse. Recuerden que el amor es la magia diaria que convierte lo simple en algo especial. Y nos recuerda siempre que hay espacio en nuestro corazón para hacer un cambio en el mundo de los demás. Bye bye, mi gente, bendiciones. Hasta aquí ha llegado su programa, pero el sábado tenemos otra cita a las 8 de la mañana. Bendiciones, bye bye. Cambiemos el mundo con Raquel Quezada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo, somos iguales. Rompamos juntos esos cristales, somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola, mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias.